Buenos días, profesor. Mi nombre es Karen Carola Saldaña Babilonia. En esta oportunidad voy a hablar del postestructuralismo y de uno de sus máximos exponentes de esta corriente literaria, ¿no? Como podemos ver, el postestructuralismo surgió en Francia a finales de los años 60 del siglo XX y eh, se caracterizó por sus fuertes críticas que tuvo al estructuralismo, ¿no? Eh, ya que durante este periodo la sociedad francesa se encontraba en un estado delicado, el gobierno estuvo a punto de ser derrocado tras un movimiento combinado entre trabajadores y estudiantes, que luego se conoció mundialmente como el Mayo francés. Además, los comunistas franceses estaban dando cada vez más apoyo a las políticas opresivas de ese entonces, ¿no? De la Unión Soviética. Esto tuvo como consecuencia un aumento de descontento de los civiles contra las autoridades políticas, ¿no? Incluso contra el mismo sistema del gobierno de aquella época. Las causas principales de este descontento era una nueva búsqueda de las filosofías políticas en las que el pueblo se pudiese adherir. El marxismo ortodoxo, practicado en gran parte por la Unión Soviética, dejó de ser buen visto con buenos ojos y una nueva cara al marxismo occidental comenzó a ser considerado como superior, ¿no? Y uno de los principales autores de este movimiento fue Michel Foucault, quien aseguró que estas perspectivas tan distintas eran consecuencias de un conocimiento limitado, de hecho. Las consideró una consecuencia de las críticas que se tenían de la filosofía y de la cultura del mundo occidental. Eh, y fueron que a partir de estas ideas surgieron muchos más otros autores que continuaron con este movimiento del postestructuralismo, ¿no? A través de textos y nuevas tendencias filosóficas. El postestructuralismo de Michel Foucault es una corriente de pensamientos filosóficos y teóricos que surgió en la década de 1960, ¿no? Y que se ha convertido en una de las principales formas de pensamiento contemporáneo. Esta corriente se basa en una crítica radical de la modernidad y sus principios. El postestructuralismo de Michel Foucault es una corriente de pensamientos posmodernos que se desarrollan en el año de 1960 y que se centran en el análisis y la desconstrucción de la estructura del discurso, ¿no? Eh, Según Foucault, nos dice que el discurso es una forma de control social. Al estudiar cómo se construye el discurso, se puede desenmascarar los poderes y privilegios que se encuentran en la base de las estructuras sociales. ¿No? Foucault también se interesó en que la historia influye en nuestra comprensión del presente. Para Foucault, el pasado se usa como una herramienta para justificar y controlar el presente. Esta visión crítica de la historia ayudó a Foucault a desarrollar su concepto de microfísica del poder, el cual él se refiere a la manera en que el poder se manifiesta en nuestro día a día, en pequeñas situaciones cotidianas. El postestructuralismo de Michel Foucault es una corriente de pensamientos profundamente influentes y controvertidas hasta el día de hoy. Foucault, como postestructuralista, va a defender la historicidad dentro del proceso humano y cuestionará los objetivos dados a las ciencias sociales, criticará las estructuras universales del estructuralismo al no tener presente el contexto que la rodea, ¿no? Foucault fue un filósofo francés, eh, además de constituirse como una de las figuras intelectuales más controversiales que tuvo el mundo en aquella época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Foucault no buscó responder a las preguntas tradicionales de la filosofía de aquella época, ¿no? Tales como que quiénes son los humanos, por qué existen. En cambio, estas preguntas él utilizó para examinarlas críticamente y comprender qué tipo de respuestas se inspiraban en las personas, ¿no? Y las respuestas obtenidas con base al entendimiento de estas preguntas fueron su crítica primordial en el ámbito filosófico. Fue uno de los grandes exponentes del postestructuralismo en el mundo, aunque
le llevó la contraria a ideas bien establecidas de la época, ¿no? Y esto hizo que fuese criticado por intelectuales a nivel mundial y particularmente del mundo occidental. El postestructuralismo de Michel Foucault va a defender eh, muchas ideas, ¿no? La realidad, va a defender al individuo, al lenguaje en el que se crea la realidad, al individuo como un componente de un conjunto de elementos, ¿no? En donde se puede caracterizar por su conocimiento, su género, su trabajo y su educación. Eh, va a defender nuestra sexualidad, ¿no? Y nuestro cuerpo, donde él dice que a través de las estructuras del poder son controlados y reprimidos, ¿no? Eh, Asimismo, el pensamiento de nuestro protagonista se caracteriza porque no buscó dar respuesta a las grandes cuestiones de la filosofía, sino a interpretar estas cuestiones o estas preguntas para comprender las respuestas y analizarlas críticamente. Eh, ¿No? Michel Foucault decía que la locura no se puede encontrar en estado salvaje, la locura no existe sino en una sociedad, ¿no? Ella no existe por fuera de las formas de la sensibilidad que la aíslan y de las formas que repulsión, que la influyen o la capturan, ¿no? Y Michel Foucault es considerado como uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Este filósofo, psicólogo, teórico social e historiador desarrolló diferentes ideas que marcaron la cultura francesa, aunque sus aportaciones van más allá de sus fronteras y de los límites entre las diversas áreas en las que él destacó. Muy prolífico, él alcanzó la fama y su notoriedad mundial gracias a sus investigaciones sobre numerosas materias como la psiquiatría, ¿no? Destacando también sus estudios sobre sexualidad humana, el sistema de salud e incluso respecto a las instituciones sociales con especial incidencia en las prisiones. Y es que este pensador, además de activista, fue una persona muy inquieta y activa en sus investigaciones, ¿no? Y estudios. Todo esto quedó reflejado en sus obras y en la intensidad que lo caracterizó su vida, ¿no? Eh, a raíz de su contacto con la psiquiatría como paciente, surgió otra pasión por la psicología, ¿no? Su prematuro contacto con esta disciplina lo llevó a estudiar este ámbito académico, obteniendo la licenciatura en psicología, ¿no? Aparte de su formación que tenía en filosofía. Eh, Fue durante este periodo cuando él escribió la mayoría de sus obras de psiquiatría y psicología y salud mental, ¿no? Siendo las de sexualidad política y temas sociales posteriores a esta época. Posteriormente, las famosas revueltas que habían de los estudiantes de mayo dejaron una importante huella en Michel Foucault, ¿no? Desarrollando un gran activismo político, provocando que se incorpore al Departamento de Filosofía de la Universidad Experimental de París, eh, una universidad que se había fundado en aquellos años, ¿no? Él, gracias a esto, resultó ser elegido como el cuerpo académico de aquel colegio, ¿no? Fue muy reconocido y prestigioso, ¿no? Y todo esto le permitió viajar impartiendo sus clases, conferencias, lo que aumentó su participación en la vida política, ¿no? Fue acusado de cambiar opiniones y de ideas, algo que defendió y consideró un hecho normal al adquirir conocimientos y experiencias. No obstante, esto lo llevó a destruir gran parte de su obra y prohibir la publicación de escritos que quedaron. Finalmente, tras una vida de vaivenes emocionales, de una gran dedicación al estudio y la investigación, Michel Foucault falleció por complicaciones derivadas del SIDA en el año de 1984, ¿no? Eh, fue, Entre sus obras principales está la historia de la locura en la época clásica, es donde se habla de la evolución que se le da al enfermo, están las palabras y las cosas, ¿no? Es una obra donde se cambia a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo están condicionadas, es una reflexión a todos los periodos históricos que distinguen el presente. La arqueología del saber, otra de las obras más relevantes del pensador francés, ¿no? Está Vigilar y castigar, otra obra eh, del, de Foucault, ¿no? Donde realiza reflexión sobre el funcionamiento de las instituciones penitenciarias.
está la historia de la sexualidad. Esta obra revisa y utiliza la sexualidad como régimen del poder, así como el uso placeres sexuales, ¿no? Eh, para concluir, Michel Foucault ha sido considerado uno de los grandes pensadores de Francia del pasado siglo. Su pensamiento influyó enormemente en la filosofía y la psicología del siglo XX. Además, hoy en día muchas de sus obras siguen editándose y generando impacto en la sociedad. Muchas gracias, profesor. Eso es todo.